30 de marzo de 1962. Tras derrocar a Arturo Frondizi, las Fuerzas Armadas advierten que no aceptarán afanes antidemocráticos y que es condición fundamental para que haya elecciones la prohibición de todo partido político totalitario, en un intento de consolidar un gobierno de transición. Ponen de presidente a quien era vicepresidente del Senado, José María Guido. El gobierno proscribe al peronismo y a cualquier otro partido que propicie el regreso de Perón. Tampoco pueden ser candidatos los sindicalistas y se prohíbe toda propaganda peronista, así como la difusión del ideario justicialista. Es secuestrado Felipe Vallese, dirigente metalúrgico. Nunca más aparecerá, transformándose así en el primer militante peronista detenido desaparecido. Una ola de atentados y huelgas envuelve al país. Se disuelve el Congreso Nacional. Las Fuerzas Armadas se ven impotentes para controlar la resistencia del pueblo, a la que se han sumado incipientes organizaciones armadas urbanas y rurales. Todo se les ha transformado en una verdadera pesadilla que termina por hacer crisis. En el mes de septiembre, dos bandos del ejército autodenominados azules y colorados se enfrentan en combate. Los colorados quieren proscribir de por vida a Perón y al peronismo. Los azules, en cambio, consideran que al peronismo hay que darle un cauce electoral para conjurar el peligro que representa la creciente y cada vez más agresiva radicalización de la resistencia peronista si se lo mantiene excluido. Durante 4 días hay escaramuzas y combates esporádicos. Las fuerzas azules bombardean a sus adversarios. Es detenido el comandante en jefe y asume en su lugar el general Juan Carlos Onganía, de tendencia azul, quien ratificará el plan político de llamar a elecciones para el 7 de julio de 1963. La militancia organiza piquetes barriales exigiendo la libertad de todos los presos políticos y gremiales. Son reprimidos violentamente. El Poder Ejecutivo dicta un decreto sobre seguridad del Estado para hacer frente a la acción subversiva. 1963. Febrero. Ante la inminencia de las elecciones, el gobierno considera que es necesario integrar de algún modo al peronismo. Numerosas figuras civiles y militares de los llamados azules, dirigentes políticos de diversos partidos y sindicalistas peronistas se dan a la tarea de construir un frente. Surge así la Unión Popular, agrupación neoperonista reconocida por el general Perón. La Unión Cívica Radical del Pueblo, que lidera Ricardo Balbín, elige a Arturo Illia como candidato a presidente de la Nación. Marzo. Se acuerda otorgar la personería política a la Unión Popular. Esta tolerancia hacia el peronismo desencadena un nuevo enfrentamiento militar. La infantería de Marina se ha rebelado contra el sector azul del ejército que simpatiza con el frente político y ocupa lugares de la capital federal próximos al puerto. El sector colorado de las Fuerzas Armadas se une a la Marina. El 3 de abril, los azules, con apoyo de la aeronáutica, toman, después de un ataque aéreo, las bases navales de Punta Indio y Río Santiago. Triunfan los azules. A pesar de ese triunfo, el gobierno se ve obligado a excluir a la Unión Popular de la postulación a cargos ejecutivos y extiende la proscripción a toda agrupación de inspiración peronista para participar en los próximos comicios.
promulga el decreto 2713 que proscribe a todos aquellos que hayan elogiado al general Perón o al ideario peronista. Estallan protestas en todo el ámbito del país. Para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Cuando en nombre de la democracia llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, se vieron obligados a anularla y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere. Ahora, también en nombre de la democracia, decidida a regularizar institucionalmente al Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida, presionada y digitada por el gobierno y las fuerzas que lo sustentan. Para ello, no les ha bastado dictar un monstruoso decreto ley, sino que también erigidos en censores suprimen discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se oponga a la realización de sus designios, imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y violatorios de los más elementales principios de equidad democrática. Nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular. Perón ordena votar en blanco. El 7 de julio se realizan elecciones y Arturo Illia triunfa con solo el 25% de los votos. El 12 de octubre de 1963, Arturo Illia asume el gobierno gracias a la exclusión de las grandes mayorías. Una vez más, se ha burlado al pueblo. Se reabre el Congreso luego de 20 meses de clausura. El gobierno del doctor Illia dispone una amnistía para todos los presos políticos y permite la salida del país a varios funcionarios del gobierno peronista que desde 1955 se encontraban asilados en embajadas. No obstante, se mantiene la proscripción del peronismo. Octubre. Contra la opinión de esclarecidos dirigentes del movimiento, Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la UOM, considera que están dadas las condiciones para el regreso del general al país. Con ese propósito, viaja junto a otros dirigentes políticos y gremiales a Madrid, donde se reúnen con el líder. Al regresar a Buenos Aires, Bandor comunica la decisión de Perón de regresar al año siguiente a la patria. Bandor, entonces, organiza la comisión que tendrá a su cargo lo que se denominará Operación Retorno. La alegría del pueblo escribe las paredes con un símbolo que se transformará en voz y bandera de su lucha. Perón vuelve. Las presiones del poder que lo sustentan se endurecen en torno al gobierno y poco a poco lo empujan a introducirse en una espiral de represión. En todo el país, en conmemoración del 17 de octubre, se congregan miles de peronistas para escuchar la voz grabada del general. A pesar de haber sido previamente autorizados los actos, son dispersados y reprimidos violentamente. Durante los enfrentamientos con la policía, muere el obrero Mario López. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Noviembre. Es asesinado en Dallas el presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy. 1964. Visita Buenos Aires el presidente de Francia, Charles de Gaulle, quien mantiene una férrea posición independiente frente a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Las rígidas medidas de seguridad
más de 3.000 policías, no pudieron contener el oleaje de la multitud que ganó las calles, transformando la llegada del general de Gaulle en la primera manifestación multitudinaria del peronismo desde su caída. La CGT lanza un plan de lucha con ocupaciones de fábricas. 1.200 plantas son ocupadas. 600 obreros toman la planta Smithfield de Zárate al ser clausurada por la Corporación Argentina de Productores de Carne, dejando cesantes a 1.500 trabajadores. Estamos unidos por esto ahora. Ahora no van a hacer lo que hacían antes. Estamos unidos ahora. Un grupo armado irrumpe en una reunión de sindicalistas en Rosario, provocando la muerte de 3 personas. Se inicia un proceso a 119 dirigentes de la CGT por el plan de lucha. La CGT decreta un paro general en protesta por el procesamiento de sus dirigentes. Diciembre. Un rumor conmociona al país. El general Perón ha salido de Madrid con rumbo incierto. Horas más tarde, lo que solo era un rumor toma carácter oficial. El general Perón y su comitiva viajan de retorno a la Argentina. La noticia estalla en el país y un estado de conmoción se percibe en todos los niveles. Las Fuerzas Armadas amenazan al gobierno con un golpe militar si no impide el ingreso de Perón a la Argentina. El gobierno solicita a los Estados Unidos que interceda ante el gobierno de Brasil para que impida al general Perón proseguir viaje hacia Buenos Aires. Al llegar a Río de Janeiro, el avión es detenido y se le comunica al general que no puede continuar viaje. El general Perón y sus acompañantes son reembarcados y forzados a volver a España. El operativo retorno había fracasado.